tomas lo dicho hoy por el empresario Samir Villaverde, que sostiene que Pedro Castillo influenció sobre el Jurado Nacional de Elecciones para ganar el proceso electoral? Empecemos por decir que toda afirmación que sobre todo tiene relevancia penal debe ser tomada con seriedad, analizada a fondo, y debe verse los méritos tanto reales, objetivos, como intrínsecos que tiene. Pero creo que en esta ocasión, y respecto de esto en concreto, pues resulta muy poco creíble. Porque se refiere a que hubo una coordinación entre Pedro Castillo con el Jurado Nacional de Elecciones para cambiar la votación. El que lleva el proceso de la misma votación es la OMPE. Entonces creo que se confundió en cuanto a la organización fundamental. Luego, el jurado es el que determina todas las cuestiones de impugnaciones y todo el resto de cosas. Pero la votación en sí es llevada a cabo por la OMPE. Hasta gente muy cercana a la derecha o a la ultraderecha no ha dejado de verlo, porque la posibilidad de hacer un ridículo mayor en proseguir esa línea de acusación son bastante claras. Entonces, esto es volver a tratar de crear un efecto más sobre aquello que que durante tanto tiempo se presionó e intentó lograrse, pues siguiendo el mismo sistema operativo de Trump, el que quiere seguir Bolsonaro en otros lados, en fin, el sistema operativo de la ultraderecha, que es decir, que si pierdo hay fraude. Y hubo una serie de acusaciones en ese sentido, pero fueron finalmente desestimadas. Y además, por cierto, esta ha sido una elección extremadamente vigilada. Es una de las elecciones, procesos electorales más vigilados que he visto, precisamente por el alto grado de pugnacidad, de lo contencioso que había en el proceso. De tal manera de que no me suena creíble, Sin embargo, sí, de oficio, verse más a fondo. Claro. Obviamente la fiscal que lo va a interrogar, si entiendo bien, mañana, debe preguntarle dónde son las pruebas, cuáles son los elementos de corroboración. Por supuesto. ¿Sí? Ahora, Gustavo, lo que Villaverde no explica es cómo influenció Castillo también en la Unión Europea, en la prensa independiente, la prensa no concentrada, en el conteo rápidos de votos que hizo Ipsos, por ejemplo, donde se evidencia que no hubo fraude. Por tanto, vuelve el relato del fraude y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué intentar sostenerlo en el tiempo? ¿Quién gana y quién pierde con esto, Gustavo? Sí, hay una razón que creo que es bastante evidente. Este es un gobierno en descomposición. Es un gobierno en el que antes había un sombrero sin cabeza, ahora sencillamente no hay ni cabeza ni sombrero. Es un gobierno errático, que no tiene ninguna capacidad de sostener sus propias decisiones, donde lo que se dice un día es cambiado al día siguiente, donde hay además una pugna entre grupos que se ha manifestado, por ejemplo, ayer en la votación por el TC. Claro. Entonces, pues es un gobierno débil. Por su decadencia, por su incapacidad, por sus propios problemas, por su propio grado de deshonestidad. Es un gobierno muy débil que se sostiene con las justas. Y en ese contexto empieza a haber un conjunto de investigaciones, buena parte de las cuales sí tiene mucho sustento investigativo, que terminan con que algunos de los comprometidos en estos casos, como Karelyn López primero, Samir Villaverde después, hacen un intento de colaboración eficaz. Un intento de colaboración eficaz que, aunque hay que separarlo de Karelyn López de lo de Villaverde,
Karelin López dice algunas cosas interesantes, enfoca lo que sostiene en una dirección básicamente, la del MTC, intenta de la mejor manera que puede encubrir, ayudar a Bruno Pacheco, busca presentarlo a Bruno Pacheco como una especie de víctima inocente de la codicia de los chotanos, del presidente fundamentalmente, y a la vez aprovecha la ocasión para llevar a cabo algunas de sus vendetas. Y ella es una de las que ha acusado en forma más grave a Villaverde. Hay que tener presente esto. Ella lo ha acusado de ser una de las personas que intervenía más en la mafia del MTC. Ahora, era evidente que ellos, que han estado cerca, unidos a través de su común cercanía con la que fue la alcaldesa de Villa María del Triunfo, y que esto fue muy, muy cercana a Pacheco, de que entre ellos ha habido claramente una disputa. Entonces, bueno, uno hubiera pensado de que iba a tratar de responder más bien contando las cosas que sabía sobre Karelin López, pero lo que él ha decidido es carelinizarse. Claro. Es decir, tratar de llevar lo más posible la cosa por el mismo sentido, pensando seguramente de que un adversario mucho más papaya es Castillo que Karelin. Y posiblemente en eso tiene razón. Gustavo, en casi todo estoy de acuerdo contigo, pero planteo la siguiente cuestión. Pero lo cierto es que mientras no se asuma en términos legales y constitucionales una denuncia real contra el presidente de la República, lo sigue siendo. Entonces me preocupa la enorme intolerancia en la que estamos metidos, con la posibilidad que además esto derive en violencia. Tú la has vivido en carne propia con los grupúsculos estos que se activan en el marco de esta intolerancia, Gustavo. Los de la pestilencia, ¿te refieres a ellos? Sí, a ellos. Sí, bueno, ellos sí han intentado atacarnos, tirarnos, en fin. Lo único que logran es básicamente ofender nuestro olfato, pero son un grupo violento, un grupo que además depende de la gente de poder de la ultraderecha. La relación que tenían antes con Keiko Fujimori y después con López Aliaga es clarísima, es evidente, es comprobada y comprobable. Entonces, ellos actúan en función de eso. Está muy claro de que desde el momento que Castillo asumió la presidencia, ha habido determinación de una campaña a fondo por tratar de socavar al máximo lo que él estaba haciendo, y que eso proviene básicamente de la ultraderecha y de un conjunto de aliados totalmente asustados ante la posibilidad de lo que ellos pensaban podía ser un nuevo Maduro, un nuevo Ortega. Entonces, eso ha fortalecido muchísimo a la ultraderecha, a una ultraderecha que antes era marginal y que ahora tiene muchísima más fuerza que lo que tenía antes, y que es tan o más peligrosa para la democracia de lo que puede representar en este momento Castillo, cuyo mayor problema, diría yo, es su laxa moralidad y su incapacidad para desempeñar el puesto. Y además, y que desgraciadamente no es una incapacidad que se dé solo en su caso, sino que la ha extendido a una buena parte del grupo de gobierno con el que colabora. Pero dentro de eso, y además porque funciona con sectores antidemocráticos, totalmente, es el grupo de Cerrón. Pero si hay un peligro de este lado, está el otro peligro de ultraderecha. Y el gran problema que tiene el Perú en este momento, y es un problema que hemos heredado como resultado de la peste, es el hecho de que la ciudadanía democrática, ese centro democrático, dentro del cual hay una centro izquierda, un centro propio, centro-centro, y una centro derecha, que antes era el que decidía el resultado de todas las contiendas electorales y de la mayor parte de las discusiones públicas. ¿Se licuó, Gustavo? No se ha licuado, sino se ha empequeñecido, se ha encogido tremendamente. Correcto.
ha pasado del imperio de la calle al silencio. Y entonces, una de las vías centrales de salida para el problema que vivimos ahora, para todo el conjunto de problemas, para las amenazas que vienen desde el lado del Ejecutivo a la democracia y las amenazas que vienen del lado de la ultra, es el rápido crecimiento, el rápido robustecimiento del centro democrático, la movilización de la acción ciudadana, correctísimo, por supuesto, para defenderla. Ahora, Gustavo, abro un poquito la discusión al intento de robo que sufrieron ustedes en el IDL. ¿Lo ligas también a estos grupúsculos radicales o intuyes que sectores de inteligencia podrían estar interesados en la información que IDL trabaja e investiga? Yo no descarto en absoluto la posibilidad de que esto haya estado vinculado con algún grupo de inteligencia, sea de algún instituto o también de privado o en una de estas alianzas neoprotervas público-privadas. Pero porque el comportamiento de los que entraron, y yo no lo puedo definir como robo, lo defino como un, digamos, como un ingreso con fractura a nuestro local. La razón no ha quedado clara, no está clara todavía, dado que fue algo muy rápido, muy efímero, y hasta donde pudimos comprobar, y hemos buscado comprobarlo a fondo, no pasó nada que pudiera constituir una amenaza adicional. Pero la forma en que lo hicieron revelaba claramente que se trataba de un operativo que había sido planificado por gente con un cierto entrenamiento en acciones tácticas, y que, como lo escribí también en su momento, es gente entrenada pero no experta, y hay una diferencia clara entre lo uno y lo otro. De acuerdo. Entonces, por eso no lograron lo suyo, pero pusieron en movimiento una serie de medios que indicaban que había un propósito táctico y que no eran choros comunes. Eso está correctísimo. Claro. Gustavo, sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, dejo sobre la mesa dos problemáticas. Por un lado, lo que creo que ha sido una forma poco democrática, un tanto opaca, sin discusión, la elección de los magistrados, y al mismo tiempo el hecho que quizás en nuestra historia sea el Tribunal Constitucional más conservador al que nos hemos enfrentado. ¿Qué reflexión te genera, Gustavo? Bueno, la forma en que se ha dado la elección ha sido un acuerdo muy claro entre fuerzas que nominalmente, supuestamente, son opuestas. Cerrón y su grupo ha votado junto con la derecha, la ultraderecha, y ahí han estado también ayudados por otros grupos. El nivel de votación en ese aspecto ha sido muy claro. Y la respuesta del sector magisterial que estaba dentro del Perú Libre es bastante clara. Expresa eso. De tal manera de que ha habido una confluencia de intereses para buscar de lograr ese tribunal. ¿Cuáles son esos intereses? El interés común que tienen ahora ambos lados es la impunidad. Claro. Es la impunidad. Claro. De tal manera que para buscar de lograrlo y para buscar de continuar socavando y erosionando lo que se logró avanzar y lo muchísimo que se logró avanzar antes en la lucha anticorrupción, entonces pues sí ha habido este acuerdo. Correcto. En ambos lados, recuerda, se juegan la libertad, se juegan además de la libertad la vigencia y sobre todo lo que significa la condena por delitos que puedan ser probados. Entonces va a haber todo un conjunto de discusiones luego que quizá terminan resolviéndose en el nivel constitucional, como por ejemplo qué constituye el lavado de activos y qué no. Al interpretar, por ejemplo, el haber recibido dinero de la Caja 2, del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, para las campañas, entonces, si ese dinero ilegal, oscuro, etcétera, era lavado de activos o no. Esa discusión, por ejemplo, es una de las que se va a dirimir ahí. Pueda terminar allá, no necesariamente. Claro. Pero estoy, por la forma en que conduciendo, tiendo a pensar que sí. Gustavo, creo que no hay discusión que la mejor investigación
que se ha hecho en el Sorprendes con 6 crónicas que recopilan la peor etapa de la guerra interna contra Sendero Luminoso, el vuelo de los Ashánica. Cuéntame, Gustavo. Es una recopilación a la que he añadido todo un conjunto de reflexiones posteriores a la publicación de esas historias sobre algunos de los acontecimientos más trágicos en la guerra interna que me tocó cubrir. Y van desde la matanza de Lucanamarca, la de Parjo y Pomatambo, lo del Frontón, claro, hasta el asesinato del sensei, mi maestro de judo, Manuel Inamine, a manos de Sendero, hasta esta historia que no salió nunca en castellano porque la escribí en inglés, se publicó en el New York Times, en la revista dominical del New York Times, y narraba lo que fue toda la primera parte, la primera y una de las más trágicas partes de la ofensiva brutal de Sendero Luminoso contra la etnia ashánica. Claro, en la selva central. En la selva central, especialmente en la zona del N, y el esfuerzo que hizo un sacerdote norteamericano, un franciscano, Mariano Gañón, que había unido su vida a ellos muchos años antes por salvarlos. Primero, a través de la organización, la lucha en grandes pugnas internas incluso con su propia orden y con varios otros, la ayuda que prestaron algunos voluntarios notables como Michel Sáenz, un francés que también llegó y se identificó plenamente con los ashánicas, hasta finalmente cuando ya se había perdido casi toda esperanza y estaban rodeados por el enemigo senderista, en lo que posiblemente iba a ser, o casi con seguridad, era una ofensiva de aniquilamiento. Entonces, cuando se organiza un puente aéreo precario y un piloto, Armando Velarde, realmente heroico, junto con la ayuda de los otros pilotos de Ala de Esperanza, llevó a cabo unas 3 docenas de vuelos como para poderlos sacar de ahí y llevar el aire hasta la zona en la que se salvaron en la convención.